Muy buenas noches, queridos hermanos. En esta ocasión les presento un tema sobre apologética católica. ¿Es verdad que la Biblia dice que solamente la fe salva? Tomado del portal católico Apóstoles de la Palabra. Como veremos, la respuesta es no. El apóstol Santiago enseñó lo contrario. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. San Pablo dijo que uno puede tener toda la fe del universo, pero si no tiene amor, no es nada. Primera de Corintios 13:2. La Iglesia ofrece un entendimiento más amplio e integral sobre la justificación. Dicen los hermanos no católicos que las obras no sirven para nada. Ellos dicen, acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y estás salvado para siempre. Citan, por ejemplo, a San Juan. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan 6:47. Y también, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Según el pensamiento bíblico, el creer es un acto total del hombre en todos los niveles de su ser y de su vida, no solamente algo del corazón o de la mente, es algo integral que implica esto más las obras. Para apoyar su idea que el hombre es justificado solamente por la fe, Lutero puso la palabra solamente en su traducción alemana de Romanos 3:28. La verdad es que el único lugar donde las palabras sola, solamente y fe aparecen juntas en el griego es en Santiago 2:24, donde dice, justificados por obras y no solamente por la fe. Son muchas las citas bíblicas que nos hablan de la necesidad de las obras para alcanzar la salvación, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo 16:27. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 1:22. Los hermanos no católicos dicen que Pablo en sus cartas opone la fe a las obras, pero no es cierto. Pablo habla de un problema particular de los cristianos judíos que querían imponer la circuncisión y todos los demás ritos de la ley a los conversos, pero es la ley como ceremonia y la circuncisión, no la ley moral, que se condena, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión. Por ejemplo, Gálatas 6:15. Y nos dice, de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que sí vale es haber sido creados de nuevo. Hay varias citas, por ejemplo, Gálatas 5:6, Romanos 3:30 y Primera de Corintios 7:19. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sin la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Sin embargo, hay que cumplir la ley moral, los mandamientos. Los judaizantes y los fariseos querían obligar a los nuevos cristianos a cumplir las prescripciones de la ley de Moisés como necesarias para la salvación. Las obras que Dios actúa en nosotros son importantísimas, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. Y también, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Colosenses 3:23-24. Es importante entender que las obras humanas sin la gracia de Dios actuando en nosotros no nos pueden merecer nada del cielo. San Pablo dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Las obras son buenas y entran en nuestra salvación porque es Dios obrando en nosotros. Aquí presentamos unas citas bíblicas que nos enseñan que debemos obrar. Los hermanos separados enseñan que las obras no sirven para nada, solo la fe basta, es porque no han leído las siguientes citas bíblicas. Por ejemplo, Romanos 2:6-8, el cual dice que seremos juzgados conforme a las obras. Efesios 2:10, somos creados en Cristo para buenas obras. Segunda de Corintios 11:14-15, cuyo fin será conforme a sus obras. Apocalipsis 2:23, y daré a cada uno según sus obras. Tito 2:7-8, por ejemplo, ser ejemplo de buenas obras.
San Mateo 7:21, Santiago 1:26-27, Primera de Juan 3:7, versículo 10 y 18, Romanos 15:17 al 18, Primera de Timoteo 6:17-18, entre otras. Citas bíblicas que nos enseñan cómo podemos ganar la salvación. Los hermanos separados enseñan que basta solo la fe para salvarse, que aunque pasean la Biblia para todas partes, no han leído los siguientes pasajes bíblicos. Nos salvamos por la gracia, Efesios 2:8, por el bautismo, Marcos 16:16, predicando, Primera de Corintios 1:21 y Santiago 5:20, por el Evangelio, Primera de Corintios 15:2, por practicar la justicia, Salmos 118:8, por amor al prójimo, Romanos 13:10 al 11, por medio de la Eucaristía o por medio de la sangre del pacto presente, Hebreos 9:22, Zacarías 9:11, por comulgar el cuerpo de Cristo, Juan 6:54, por medio de la Iglesia, Hechos 2:47, por rectitud de corazón, Proverbios 20:18, Salmo 7:10, por confianza a Dios, Salmo 17:7, por misericordia de Dios, Salmo 31:16, por arrepentimiento y reparación, Salmo 34:18, Ezequiel 18:27-32, Segunda de Corintios 7:10, etc. Pregunta: ¿la gracia, el bautismo, la predicación del Evangelio, la justicia, el amor al prójimo, la Eucaristía, la rectitud del corazón, la confianza en Dios, etcétera, etcétera, se obtiene y se aprende en casa? ¿Se adquiere de manera privada sin la necesidad de congregarnos? No. Todo esto se adquiere en la Iglesia. Es necesario congregarnos. Pablo dijo claramente en Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos porque aquel día se acerca. Y también dijo en Primera de Timoteo 2:4 lo siguiente, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Pero quién tiene la verdad? Respuesta: la Iglesia de Cristo. Todas estas cosas se obtienen en la Iglesia. Nadie puede decir que todo esto lo adquiere estando en casa sin necesidad de congregarse. Primera de Timoteo 3:15 dice enfáticamente que la Iglesia es la que tiene la verdad y el conocimiento cuando expresa. Es la Iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad. Conclusión: para ganar la salvación hay que obrar, y la fe va con las obras. No basta solo la fe para salvarse. La expresión obras de la ley no se refiere a las obras de caridad, sino a las obras enmarcadas en los 10 mandamientos de la ley de Dios del Antiguo Testamento, o sea, obrar cumpliendo cada uno de los mandamientos. Aquí hago un paréntesis sobre la cita bíblica San Juan 15:5, donde dice, sin mí nada podéis hacer. Explicando esta parte que dice, es importante entender que las obras humanas sin la gracia de Dios actuando en nosotros no nos pueden merecer nada del cielo, porque todo se hace bajo la voluntad del Dios Altísimo. Y continuó, hay más textos que nos hablan de las obras, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Primera de Pedro 1:17, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolo aún. Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:17 al 26. Santiago dice que Abraham fue justificado por la fe más la obra de ofrecer a su hijo Isaac. ¿No fue Abraham justificado por las obras, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago 2:21. San Pablo enseñó que la falta de buenas obras llevará al cristiano a la condenación, aunque sea él un creyente. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Concluyendo, la Biblia nunca dice solamente la fe nos salva, sino no solamente la fe. Santiago 2:24, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. San Mateo 7:21. ¿Cuál es la columna y pilar de la verdad? ¿Será solo la fe? San Pablo dice que es la iglesia del Dios viviente. Primera de Timoteo 3:15.
Voy a leer desde el versículo 14. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que, si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La enseñanza de la sola fide está equivocada y fue inventada por Lutero al agregarle la palabra solamente en su traducción alemana de Romanos 3:28, que dice: Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Cuando la Biblia dice que hay que creer en Jesús para ser salvos, mientras que ustedes dicen que basta solo la fe para salvarse, han de saber que tener fe y creer en Jesús significa, según la doctrina católica, obedecer al Señor obrando, cumpliendo sus mandamientos. Por eso, Primera de Timoteo 2:4 dice claramente: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta: ¿a través del conocimiento de la verdad una persona se salva? Sí. Lo acabamos de leer, hermanos separados. ¿Ustedes predican la verdad? No. ¿Buscan la verdad? No. Curioso. Primera de Timoteo 2:4, si leemos el contexto desde el versículo 1, podemos darnos cuenta que San Pablo está diciendo que orando por la humanidad se logra paz, tranquilidad, y en el versículo 4 habla de la salvación. Obrando con la oración procuramos salvación de los hombres. No es mala idea comparar el pasaje bíblico de Gálatas 2:16, según la Biblia católica, con la Biblia de los hermanos separados, para darnos cuenta que la traducción católica nos lleva a una mejor y clara interpretación. Los hermanos separados deberían leer el contexto justo en los versículos 19 y 21, pues aclara la expresión del versículo 16 cuando dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, y ya hemos dicho que esa ley se refiere a los mandamientos del antiguo pacto. Estos versículos dicen: la ley mata, la ley no es justicia. O sea, Pablo aclara literalmente así: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Y el versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Después de lo anterior podemos concluir que la fe va junto con las obras, como lo dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 14. La fe sin obras es una fe muerta. Lo mismo lo contrario, las obras sin fe es una obra muerta. Entonces tenemos que luchar. Nosotros como católicos sabemos que debemos cumplir con unos deberes. No solamente es el que dice Señor, Señor, como me dicen, bueno, yo soy muy católico, yo soy muy orante y yo creo mucho en Dios. Y le pregunto, ¿usted va a la misa todos los domingos? No, pues sí, yo voy con frecuencia, o sea que esa frecuencia significa que no todos los domingos va. Recuerde que un solo domingo que faltemos a la misa ya es un pecado mortal. ¿Y qué es pecado mortal? Es todo lo que vaya en contra de uno o de todos los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, para nosotros esas obras también es cumplir con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y nosotros como católicos tenemos un tesoro muy grande que son los sacramentos, que también debemos cumplir con las obras de asistir, de estar constantemente con los sacramentos, cosa que es un regalo de Dios muy grande y que es el tesoro más grande que podemos tener aquí en la tierra, pero que los demás no lo saben, los que pertenecen a otras creencias o que están en las sectas, pues ellos no van a valorar porque no entienden, porque no conocen. Entonces nosotros que sí conocemos cuál es el verdadero valor de los sacramentos, pues por eso estamos en constante atención en que debemos cumplir también con las obras de los sacramentos. Entonces, queridos hermanos, no se dejen engañar. Nosotros como católicos sabemos que la fe va junto con las obras, y por eso, como dice en San Mateo en el capítulo 26 versículo 41, velad y orad, que el espíritu es pronto pero la carne es débil.
Te invito a que te suscribas, le des like y compartas con tus amigos. Paz y bien.